Bien amigos, ahora os voy a explicar la tirada de la cruz. La tirada de la cruz se compone de 4 cartas y después de esas 4 cartas, al final, cuando ya las hayamos explicado, sacaremos una quinta que será producto de la suma de las 4 que nos han salido. Esta tirada se hace para saber si algo nos va a salir bien. Me explico. Yo quiero saber si voy a poder comprarme una casa. Yo quiero saber si voy a poder comprarme un coche. Yo quiero saber si ese proyecto que yo tengo de futuro me va a salir bien. Es decir, cualquier cosa que vosotros queráis saber cómo está. Voy a tener un aumento de sueldo, voy a tener un ascenso de puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a imaginar, para el caso práctico, que yo lo que quiero preguntar es si voy a ascender en mi puesto de trabajo, si hay posibilidades de ascender en mi puesto de trabajo. Barajamos las cartas concentrándonos muy bien, ya lo sabéis, en la pregunta. Es que próximamente, más o menos, o voy por el buen camino para un ascenso de trabajo, un ascenso en mi puesto de trabajo. Sacamos una carta, es la carta de la muerte. Esta es la carta que tenemos a favor. La carta de la muerte siempre da miedo y es una carta un poquito negativa, pero fijaros que la carta de la muerte nos sale, esta línea habla de las cosas que tenemos a nuestro favor. ¿Y qué es lo que habla la carta de la muerte? De cambios. ¿Y qué es lo que tenemos a nuestro favor? Cambios. ¿Y qué es lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Cuál era el objeto de esta pregunta? Si voy a tener un ascenso de trabajo, con lo cual la carta ya te está hablando de cambios. Con lo cual, en esta posición, la carta de la muerte es más bien positiva. Ahora vamos a sacar otra carta. La vamos a situar así, enfrente de la otra. Y esta carta que nos habla lo que tenemos en contra. ¿Qué significa la carta de la rueda de la fortuna? La carta de la rueda de la fortuna es casi siempre una buena carta. Sin embargo, aquí está en contra de nosotros. ¿Por qué está en contra de nosotros? Lo vamos a entender todavía un poquito mejor después. Pero está en contra de nosotros porque indica que todavía hay hechos, circunstancias, sean externas a nosotros, o sea que nosotros tenemos que provocar, que todavía no se han puesto en marcha. Con lo cual, lo que tenemos un poquito a nuestro desfavor es el tiempo u otras circunstancias. Sacamos la carta número 3 y la vamos a posicionar aquí. ¿Qué es lo que indica esta carta? Esta carta lo que indica es las fuerzas que se están meneando en estos momentos, lo que está pasando. Y la carta del mago es una buena carta. Es una carta que indica que nosotros tenemos el poder, o por lo menos que tenemos todos los instrumentos para hacer que la respuesta a nuestra pregunta sea positiva. Es decir, es una carta que indica que no tenemos que estar esperando con los brazos cruzados, pero tenemos que obrar. La carta que va a dar el dictamen final será la carta número 4 y nos sale la carta de la fuerza. ¿Qué significa la carta de la fuerza? Primero, es una carta tranquila. Es una carta de dominio, es una carta de esfuerzos y es una carta de perseverancia. Vamos a resumir. La carta que tienes a favor tuyo es la carta de los cambios, con lo cual, perfecto. La carta que tienes en contra tuyo es una carta que indica que de momento todavía hay cosas que tienen que pasar, que no está nada claro, pero que abre muchas alternativas. El problema es que no da tiempos ni te dice claramente qué es lo que va a pasar, sino simplemente, digamos, habla un poquito del destino. La carta número 3, la carta del mago en este caso, indica que tú puedes tirar los hilos a tu favor, que tienes todo a tu favor para que se te sea concedido ese ruego, esa súplica que tú haces, ese deseo más bien. Y la carta número 11, la carta del final, te indica que con esfuerzo, y ya lo tienes porque sabes hacerlo, con paciencia y con perseverancia, la carta de la rueda de la fortuna que ahora mismo tienes a tu desfavor, te va a girar a tu favor. Pero, como os he dicho, esta tirada se completa con un nuevo matiz y este matiz es haciendo la suma de todas las cartas. Vamos a hacerlo. Cojo mi calculadora y vamos a sumar todas las cartas. Número 13, número 1, número 10, número 11. La suma de las cartas es 35. Bien, si la suma de las cartas es inferior a 22, lo que vamos a hacer es sacar el arcano que corresponda. Imaginaros que aquí hubiera salido la suma de todo esto, no hubieran sido cartas tan altas y la suma de todo esto hubiera sido el número 18.
Por ejemplo, buscaremos en nuestro mazo la carta que corresponde al número 18 y la pondríamos aquí y nos daría un matiz. Ahora ha salido un número superior al 22, ha salido el número 35, la suma de todas estas cartas. Como no hay ninguna carta en el tarot, número 35, lo que vamos a hacer en estos momentos es reducir. Bien, 35, vamos a coger el 5, vamos a coger el 3, 5, 6, 7 y 8. Nos sale la carta número 8. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es buscar en nuestras cartas la carta número 8. La carta número 8 es la carta de la justicia. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué nos está dando este matiz? Bien, la respuesta a la pregunta es, la pregunta era, ¿voy a tener un ascenso? La respuesta es sí, va a haber cambios, los tienes a tu favor. A tu desfavor tienes que esto de momento no va a suceder, hay muchas cosas que se tienen que mover, tú tienes la capacidad de moverlo, no hace falta que estés esperando con los brazos cruzados, tendrás que hacer méritos, las cartas te indican tiempo, paciencia y perseverancia y esfuerzos, lo cual indica que de nuevo tú tienes el poder, y la carta resumen de todo es la carta de la justicia. Por ley, si tú te esfuerzas, esto va a ser para ti. Y cuando digo tú te esfuerzas, quiero decir, este puesto de trabajo, este ascenso más bien, no te viene regalado del cielo. Te viene por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos. De ahí que a tu desfavor, en este caso, tengas la carta de rueda fortuna. Según los esfuerzos que tú haces, así tendrás tu recompensa. Pero las cartas te indican que si tú haces todo lo posible, este puesto de trabajo por la carta de la fuerza y por la carta de la justicia será para ti. Con lo cual, amigo, amiga, si tu pregunta es ¿voy a tener un ascenso en mi puesto de trabajo? La respuesta es tienes que cambiar, va a haber cambios. Si tú haces las cosas con la mayor honestidad, con el mayor esfuerzo posible y sin desanimarte, tiempo, paciencia, esfuerzos, la justicia te da la razón y tú tendrás un aumento, un cambio de posición a un puesto superior, con lo cual tendrás el ascenso concedido. La respuesta es sí. Esta carta no te habla de ti, esta tirada no te habla de tiempos. A veces, por ciertas cartas pesadas, como puede ser el ermitaño o puede ser el colgado, las cartas ya te dan una noción de que va a faltar tiempo. A veces, por otras cartas más rápidas, como puede ser la carta del carro, te da una noción de tiempo un poquito más pequeña, un poquito más corta. Pero aquí en esta tirada no se habla de tiempos, aquí se habla de si lo voy a conseguir. Y puesto que las cartas indican que hay muchas cosas que se tienen que poner en su sitio, hablan, digamos, de tus esfuerzos y hablan de paciencia y perseverancia, podemos decir que en unos cuantos meses no lo vas a conseguir, aunque, amigo, amiga, la respuesta a esta pregunta es un sí grande, morrocotudo y como una casa. Sí que vas a tener ese ascenso de trabajo.